Buenas tardes, mi nombre es Nevis Marjoli Cuellar Sinisterra, soy estudiante de segundo semestre de licenciatura de Educación Infantil y el día de hoy vengo a hablarles sobre el artículo 95 de la Constitución colombiana. Y para eso voy a hacerle unas preguntas a mi prima. Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Mosquera Oliveros, estudiante de Ingeniería Industrial en La Camacho. Estoy en sexto semestre y pues, Pues la pregunta es, ¿qué significa el enaltecer la identidad colombiana? pues enaltecer la identidad colombiana. La identidad colombiana es sentirse orgulloso de ser colombiano y querer compartir la cultura y tradiciones de nuestro país con otros. Es valorar y celebrar lo que hace que Colombia sea única. ¿Cuáles son las responsabilidades al ejercer derechos y libertades? Al ejercer derechos y libertades, tenemos la responsabilidad de respetar los derechos y libertades de los demás, cumplir con las leyes, las normas y actuar con responsabilidad y consideración hacia la sociedad y el medio ambiente. Eh, Muy bien. ¿Qué es importante colaborar con la administración de la justicia? Es importante colaborar con la Administración de la Justicia para mantener el orden y la paz social, para que se haga justicia de manera efectiva y transparente. Buenas noches, mi nombre es Lina Fernanda Torres Izquierdo, cursando el segundo semestre en la Universidad Antonio José Camacho, y les vengo a presentar a una persona muy importante en mi vida y se llama Ailín Casum en Alegría, tengo 10 años, estudio en la institución educativa Ciudad Córdoba y estoy en quinto. Bueno, ahora te voy a hacer unas breves preguntas. Primera, ¿qué significa justicia para ti? Significa que todos sean tratados de la manera igual y que se haga lo correcto. ¿Por qué crees que es importante respetar las reglas? Si no respetamos las reglas nos podríamos meter en problemas y en las instituciones podríamos tener problemas con los profesores y algunos compañeros. ¿Qué harías si vieras a alguien haciendo algo que no es correcto? Le diría a un adulto de confianza o a mi mamá o a mi maestro. ¿Por qué crees que es importante decir la verdad? Si no decimos la verdad y nos pasa algo, entonces nosotros nos sentiríamos mal por eso y nuestros padres a la hora de darse cuenta se enojarían muchísimo más antes de que nosotros le hayamos dicho. ¿Qué significa colaborar para ti? Significa trabajar juntos para lograr algo bueno. ¿Por qué crees que es importante colaborar con los demás para mantener la justicia? Si no colaboramos con nadie, entonces la injusticia seguirá apareciendo, pero si estamos juntos, podremos llegar hasta donde nosotros queremos. ¿Qué harías si alguien te diría que hicieras algo que no es correcto? No lo haría y le diría a un adulto de confianza. ¿Por qué crees que es importante respetar a los demás? Es importante porque todos somos iguales y merecemos ser tratados con respeto. Eso sería unas breves preguntas que le hice a una persona muy importante en mi vida. Ella es mi sobrina. Ella es de Perú, Huancayo, y eso sería todo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Paula Andrea Jiménez Chagüesa, soy estudiante de segundo semestre de licenciatura de Educación Infantil y el día de hoy vamos a hablar sobre el artículo 95 de la Constitución de Colombia. Doña Ninfa, buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer unas preguntas y me gustaría que me ayudara a contestarlas. ¿Por qué es importante
la colaboración de la justicia de Colombia? Es importante para proteger el orden y confianza, fortaleciendo una sociedad mejor. ¿Qué desventajas tiene colaborar con la justicia? Posibles represalias, exposición pública y estrés emocional. ¿Cómo podemos engrandecer nuestra identidad colombiana en nuestra vida diaria? Promoviendo nuestras culturas, dando a conocer lugares y costumbres mediante el turismo. Doña Ninfa, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hola, buenas tardes, mi nombre es Doña Andrea Ángeles. Vengo a la institución de José Antonio Camacho y ¿te puedo entrevistar? Sí, claro. El objetivo principal de esta entrevista es recopilar información de los ciudadanos para ver si están en pleno conocimiento de los deberes y de la Constitución política y si los cumplen o no. Primero, ¿quién tienes por deber? Por deber, algo que yo tengo, o sea, es como un compromiso que yo tengo, pero, o sea, lo tengo que cumplir, por así decirlo. Con eso, ¿conoces los deberes de la Constitución política? Pues tengo conocimiento, pero en ese momento no los tengo pues tan presente, pero sí tengo conocimiento. Me gustaría si conoces el artículo 95 de la Constitución y los deberes del 1 y el 7 de ella. Los deberes sí, pero la lectura. Yo te voy a explicar sobre el artículo. Respetar los derechos de los demás, no usar de los propios. Explicación. Este deber significa que todos debemos reconocer y valores y derechos de los demás, y extendernos en el ejercicio de nuestros propios derechos para no afectar a los demás. Un ejemplo es una fila para pagar los alimentos. En un mercado tienes derecho a estar allí, pero no puedes empujar o saltarte porque eso viola el derecho de los demás a esperar su turno. Y el 7, colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia. Explicación. Este deber implica que todos debemos apoyar y facilitar el trabajo de los jueces y las instituciones encargadas de impartir justicia para que puedan cumplir su función eficientemente y transparente. Y otro ejemplo, si presencia un delito, tu deber es de colaborar con la justicia, ya que sea dando la información o especificando si es necesario en un lugar de encubrir o ignorarlo. ¿Qué reflexión puedes hacer sobre los anteriores deberes? Pues lo primero que entendí fue que todas las personas tenemos deberes y derechos. Cuando nos explicaste lo de la fila, las personas tenemos derecho a estar en una fila, pero no digamos, eso no nos da el ese de venir y quitarle el puesto a otra persona de la fila o querer pasarnos por encima de ella. Que debemos cumplir nuestros deberes y que así mismo también se debe respetar nuestros derechos. Si los cumple o no. Si los cumple o no. Bueno, pues siendo sincera, los deberes los cumplo. Soy muy cupera en cuanto a digamos a respetar los de otros. En algunas ocasiones pues he faltado el respeto a otras personas en cuanto a los deberes, pero pues sí los cumplo y sí trato como de respetar también los derechos. Dele la mano y ya está. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Hola, buenas tardes, mi nombre es Doña Andrea Ángeles Hurtado. Vengo de la Universidad Antonio José Camacho. El objetivo principal de esta entrevista es recopilar información de los ciudadanos para ver si están en pleno conocimiento de los deberes de la Constitución política. Y en sí, si los cumplen o no. ¿Quién tienes por deber? Deber es lo que, pues yo entiendo como deber, lo que tenemos la obligación de hacer. ¿Conocen los deberes de la Constitución política? Pues unos deberes sí, al igual que algunos derechos.
estudiar sin aprovecharme de los demás, sin abusar. Entonces eso me parecería, y pues en el caso de en el caso de colaborar con la justicia, pues yo sí sé de algo que está pasando, alguna injusticia, alguna calamidad en el que yo puedo, sino que pues usted sabe que no se puede como en sí, pero pues lo más ético sería uno decir, vea, fulanito o fulanito está haciendo algo malo, algo contra la ley. Eso sería pues muy favorable y ayudaría pues que mejorara mucho la delincuencia en el país. ¿Los cumple o no? ¿Sí los cumple? Sí, los cumple. Muchas gracias. A usted, señorita. Hola, buenas tardes. Mi nombre Mi nombre es Juliana Andrea Angulo Hurtado. Soy de la institución universitaria Antonio José Camacho. El objetivo principal de esta entrevista es recopilar información de los ciudadanos para ver si están en pleno conocimiento de los deberes de la institución política y en sí los cumplen o no. Primero, ¿qué entiendes por deber? Es como una obligación que todos tenemos para poder cumplir. Pase a la segunda pregunta. ¿Conoce los deberes de la institución política? Algunos sí, algunos deberes y derechos y leyes. ¿La tercera? Sí. ¿Sí? Me gustaría saber si conoce el artículo 95 de la Constitución y los deberes 1 y 7 de ella. No, no los conozco. Te voy a explicar sobre los deberes 1 y 7. Respetar los derechos de los demás y no abusar de los propios. Explicación. Este deber significa que todos debemos reconocer los valores y los derechos de los demás y defendernos en ejercicio de nuestros propios derechos para no afectar a los demás. Un ejemplo, en una fila para pagar los alimentos en un mercado tienes derecho a estar allí, pero no puedes empujar o saltarte porque eso viola el derecho de los demás a esperar su turno. 7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia. Explicación. Este deber implica que todos debemos apoyar y facilitar el trabajo de los demás jueces. La institución está encargada de impartir justicia para que puedan cumplir su función eficientemente y transparente. Un ejemplo, si presencia un delito, tu deber es colaborar con la justicia, ya que sea dando información o testificando si es necesario en un lugar de incluir o ignorarlo. ¿Qué reflexión puedes hacer sobre los anteriores deberes? ¿Qué reflexiones? Pues que debemos cumplir como el seguimiento, ¿no? Las normas, de que si alguien llega primero, pues debemos respetar el puesto, que si llegamos tarde debemos respetar también, o sea, no llegar y alterarnos o exigir o pasarnos por encima de los valores de los demás, porque todos tenemos los mismos derechos que el uno que el otro. ¿Y los cumples? Sí. ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Respetando la opinión de los demás, respetando el turno de los demás y pues escuchando también a los demás. Muchas gracias. Muy amable. Buenas tardes, mi nombre es Juliana Andrea Angulo Hurtado. Tengo la institución universitaria Antonio José Camacho. El objetivo principal de esta entrevista es recopilar información de los ciudadanos para ver si están en pleno conocimiento de los deberes de la institución política y en sí los cumplen o no. ¿Qué entiendes por deber? Un deber es algo que debemos sí o sí cumplir todas las personas. ¿Qué conocen los deberes de la institución política? Algunos. Me gustaría saber si conoce el artículo 95 de la Constitución y los deberes 1 y 7 de él. Claro, el artículo 95 nos habla de los deberes que tenemos los ciudadanos y que debemos cumplir, ya que es lo que nos exige la ley. El artículo 1 nos habla de respetar el deber y el derecho a los demás y no sobrepasarnos o vulnerar a los otros.
trabajo. Esto nos implica ayudar en dar información, no ocultar nada, demandar si estamos agredidas en todo momento. ¿Qué reflexión puede hacer sobre los anteriores deberes? Que todos somos iguales, que no debemos sobrepasarnos con nadie, que debemos respetar y debemos cumplir con ellos. ¿Los cumples? Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juliana Andrea Ángulo Hurtado. Soy de la institución universitaria José Antonio Camacho. El objetivo principal de esta entrevista es recopilar información de los ciudadanos para ver si están en pleno conocimiento de los deberes de la Constitución política y en si los cumple o no. Primero, ¿qué entiendes por deber? Deber es algo que tienen las personas que saben que deben de cumplir como personas, ¿no? Eso es un deber. Los derechos son a lo que yo digo, no es que yo tengo derecho a eso, pero el deber es mi compromiso con lo que yo debo hacer. Y bueno, yo te voy a explicar qué es un deber. Es la responsabilidad que tiene toda la persona de cumplir con lo establecido. 2. ¿Conoce los deberes de la Constitución política? No. Yo te voy a explicar sobre los deberes de la Constitución política. Los deberes de la Constitución política son aquellas acciones que la ley nos exige a los ciudadanos que cumplamos, los cuales pueden ser de carácter físico o económico. Tercera, me gustaría saber si conoces el artículo 95 de la Constitución política y los deberes 1 y 7 de ella. No. Te voy a explicar sobre el artículo 1 y el 7. Respetar los derechos de los demás y no abusar de los propios. Explicación. Este deber significa que todos debemos reconocer los valores y los derechos de los demás. Sí, extendernos en el ejercicio de nuestros propios derechos para no afectar a los demás. Un ejemplo es una fila para pagar los alimentos en un mercado. Tienes derecho a estar allí, pero no puedes empujar o saltarte porque eso viola el derecho de los demás. A esperar su turno. Y el 7, colaborar para un buen funcionamiento de la administración de la justicia. Y explicación, este deber implica que todos debemos apoyar y facilitar el trabajo de los jueces y las instituciones encargadas de impartir justicia para que puedan cumplir su función eficientemente y transparente. Y otro ejemplo, si presencia un delito, tu deber es colaborar con la justicia, ya que sea dando información o testificando si es necesario en un lugar de encubrir o ignorarlo. ¿Y qué reflexión puedes hacer sobre las anteriores deberes? Pues siempre hay que respetar, ¿no? Uno no puede pasar por encima de las personas, según lo que tú me le dices allí. Primeramente agradecerte porque de verdad no conocía esos artículos y es importante, es importante que todas las personas lo conozcamos. Imagínate tú hacer esta tarea súper importante y no pasar, pues como les decía anteriormente, no pasar por encima de las personas, ser respetuoso, estar pendiente de que si está ocurriendo algo pueda usted ayudar a esa persona para que no le maltraten, ¿me entiende? Poder dejar el miedo y poner la denuncia. Me parece excelente ese trabajo que estás haciendo. Muchas gracias. A ti.